Que Dios me lo bendiga, querida audiencia Radio Remanente. Soy el pastor Ernesto López y estamos aquí para poder traer y finalizar la enseñanza que queremos terminar. La semana pasada hablé acerca del día en que nació Jesucristo. Fue un poquito extenso, comprimido, mejor dicho, por el tiempo que que tenemos aquí en esta estación. Así de que hoy quiero continuar. Muchas personas me habían pedido qué significa el árbol de Navidad, el árbol verde, de dónde viene. ¿Será posible que nosotros los cristianos todavía lo podamos poner? ¿Qué significa? ¿Qué celebramos? ¿Qué es lo que nosotros empoderamos cuando ponemos el árbol de Navidad? La semana pasada yo hablé acerca de que estamos llenos más de costumbre. Estamos llenos más de tradición que en sí observar la palabra de Dios. Si nosotros vamos a la palabra de Dios, nos vamos a dar cuenta entonces de que hay cosas que nosotros estamos invalidando en la palabra de Dios. Cosas que nosotros estamos haciendo que no es correcto y estamos sobrepasando lo que Dios estableció. Así de que yo quiero llevarte a través de la Escritura y mostrarte un poco respecto a la historia de dónde viene esta tradición del árbol de Navidad. El domingo pasado descubrimos que Jesús no nació en diciembre y que eso es un plan que se hizo para poder engañar a las gentes de todas las naciones y que cayeran bajo un solo imperio, bajo una sola cobertura de una creencia que no importa qué Dios tú adoraras, se te daba permiso de seguir adorando a tus dioses, tus costumbres, solamente tenías que aceptar que se cambiaban los nombres. Así de que vamos a mirar qué dioses solares se adoraban en los tiempos tanto babilónicos, egipcios, griegos, romanos, de miles de años antes que Cristo naciera. Así de que vamos a hacer una pequeña oración y vamos a comenzar de lleno a todo lo que es esta palabra de meditación, de entendimiento conforme a la Escritura. Padre, en el nombre de Jesús venimos delante de tu presencia trayendo tu palabra. Señor, delante de nuestras vidas, yo presento ahora tu palabra que va a ser expuesta. Te pido en el nombre de Jesús que seas tú el que habla en nuestros corazones, seas tú el que abra los ojos del entendimiento, porque nosotros los hombres no tenemos ese poder. Es el poder de tu palabra, que es espíritu y es vida. Es el poder de tu espíritu, Señor, que es el que causa que nuestros corazones sean abiertos, nuestros ojos, Señor, puedan ver la luz de tu palabra. Como dice, Señor, que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libre. Así, Señor, que yo te pido que con el Señor, tu espíritu, venga ahora y quite toda barrera de nuestros ojos, de nuestros corazones, y en el nombre de Jesús de Nazaret, nosotros podamos, en el nombre de Jesús, poder, Señor, traer esta revelación de tu palabra en el nombre de Jesús. El día de ahora, yo te quiero mostrar que la única razón y la manera por qué muchos cristianos a nivel mundial celebran este mes de diciembre, el día en que nació Jesucristo. La semana pasada me enfoqué el día en que nació Él, pero ahora yo me quiero enfocar un poco más en la celebración respecto al árbol de Navidad, el pino. Generalmente es lo que es lo más común a nivel mundial. ¿De dónde viene esto? ¿Cómo es posible de que diferentes culturas que ni siquiera son cristianas celebran el 25 de diciembre? Gente que no siquiera es seguidora de Cristo, lo sigue por una cultura, lo sigue por una tradición, aunque en su corazón estén lejos de Dios y estén practicando cosas que a Dios no le agrada. ¿De dónde viene esta costumbre entonces acerca del árbol de Navidad? ¿De dónde vienen los regalos? ¿De dónde vienen los adornos
de las luces, estos de colores, ahora son rojo, verde, de diferentes maneras, y todas las lucecitas que encienden. Muchas de las cosas se han comercializado, se ha hecho más popular para poder sacar más lucro de una tradición que se comenzó hace en los años 300 después de Cristo, que fue que se unificó una sola creencia, hacer creer de que Jesús había nacido el 25 de diciembre. ¿Y qué es lo que tiene que ver el árbol de Navidad con el nacimiento de Cristo? ¿Cuál es el eje? ¿Cuál es el punto de contacto? ¿Cuál es el punto común que el árbol de Navidad o el pino tiene que ver con la resurrección o la muerte de Cristo? Que tiene que ver las luces rojas, las luces verdes que ahora se ponen, hay demasiados colores. Pero yo me voy a enfocar en la historia un poco más basado a lo que hemos estudiado, a lo que se ha investigado, y usted puede buscarlo en internet. Ahí está la historia. Ahí hay libros, hay historiadores que están basados en libros históricos, en gente que tiene validez en lo que habla acerca de todo esto. Así que yo no estoy hablando un invento. Estoy hablando basado a investigaciones, basado a personas que tienen credenciales, tienen credibilidad delante de la comunidad intelectual, científica, y que han basado sus estudios basado a todo lo que se ha enseñado. Así de que yo no vengo a hablar algo nuevo. Sencillamente vengo a traer lo que está en la historia, lo que dice la historia y lo que dice la palabra a la luz del Espíritu Santo. Ahora, yo te quiero llevar a un versículo que Pablo habló y que ha venido haciendo eco a través de las edades. Gálatas capítulo 4, versículo 8 y al 11, lo que el Espíritu de Dios nos habla a nosotros, que siendo cristianos, todavía hay cosas y costumbres, tradiciones que no queremos romper. No queremos dejar, porque la tradición y la costumbre es mucho más fuerte que la palabra de Dios en nuestra vida. ¿Por qué? Porque se viene arrastrando de mi ADN, de mi árbol genético, de mi familia, del lugar donde nací, en la costumbre en la cual yo me desenvolví. Es mucho más fuerte esa costumbre que la luz de la palabra, que es la que me tiene que llevar a la libertad. Gálatas capítulo 4, versículo 8 al 11 dice: ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, nosotros servíamos a los que por naturaleza no son dioses. Mire bien lo que dice la palabra. Que cuando nosotros no éramos cristianos, nosotros servíamos a estos seres, a estas entidades que por naturaleza no tienen naturaleza divina como la de Dios, porque ellos no tienen ya la naturaleza de Dios. Son seres caídos, son seres malvados, que se han disfrazado para poder recibir del hombre adoración, exaltación, y que nosotros a través de esa idolatría lo empoderamos aún todavía más. Esa es la razón por la cual ellos buscan adoración, porque a través de la adoración humana nosotros le damos poder. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servías a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien siendo conocido por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? Pablo dice, ¿cómo es posible que ahora que Dios nos conoció a nosotros y que nosotros hemos llegado a conocer a Dios, cómo es posible que todavía sigamos, dice, bajo los débiles y pobres rudimentos? Y rudimento quiere decir herramientas. Las herramientas básicas del sistema mundano, que la que ha socializado, educado, programado al ser humano. ¿Cómo es posible, dice Pablo, que todavía, ahora que somos conocidos por Dios, todavía nos dejamos programar
a través de las herramientas del sistema mundano. Dice, ustedes todavía guardan los días, guardan los meses, los tiempos y los años. Me temo por vosotros que haya trabajado en vano con vosotros. Pablo dice, yo tengo este temor de que todo lo que he trabajado para traerle a ustedes la palabra, para traerles a ustedes la revelación de quién es Jesucristo, qué significa el nuevo pacto que Él nos vino a librar a nosotros de un pacto que nos tenía alejado de Dios, un pacto que nos tenía sujeto bajo esclavitud de por vida, íbamos derechito al infierno, estábamos sin Dios, sin esperanza, alejados de la ciudadanía de los cielos, perdidos en nuestros pecados, haciendo lo que a nosotros se nos placía, lo que nuestra mente quería. No de ahí salimos lo que nos llamamos ser cristianos. Ninguno que se dice ser cristiano nació santo. Aún aquellos que nacieron dentro del evangelio tienen que llegar a un punto a aceptar a Cristo como Señor y Salvador porque nacen en pecado. No importa si nuestro padre, nuestra madre es evangelista o es pastor, supervisor de tal X denominación, no importa, eso no nos hace santos y eso no nos hace entrar al reino de los cielos. Cada persona que nace en esta tierra nace bajo el poder del pecado y tiene que venir a los pies de Cristo. Sí o sí, si no, no entrará. Dios estableció una demanda, escrito en el Antiguo Testamento, hecho a través del simbolismo del tabernáculo de Moisés, que Dios estableció que solamente a través de ese diseño se puede acercar al Dios vivo. Y ese diseño es que Cristo es la puerta. Nadie puede llegar al Padre sino a través de Jesús. Así que dice aquí Pablo, yo me temo de que ustedes todavía hayan trabajado yo en vano, que todavía ustedes están observando los días, meses, años y tiempos. ¿Cómo es posible que todavía estén sujetos bajo los débiles y herramientas del sistema mundano? Si ya no somos de esta tierra, ya no estamos bajo el yugo de la esclavitud de Satanás. Entonces, vamos a mirar que después del gran diluvio, que los hombres que comenzaron otra vez a poblar la tierra a través de la descendencia de Noé, la Biblia dice entonces de que nació este descendiente de Noé que se llamaba Nimrod. Este Nimrod llegó a ser, está en el libro de Génesis. Este Nimrod llegó a ser un hombre poderoso. Dice la Biblia que delante de Dios era un gran cazador. Era el que instituyó el primer imperio en la tierra. El imperio de Nínive. El imperio de Babilonia. Él fue el primero que impuso el primer imperio. Y ellos decidieron, la Biblia dice que hablaban un solo lenguaje, un solo idioma. Y que ellos decidieron hacerse de un hombre famoso. Por si acaso Dios los esparcía. ¿Por qué dice por si acaso? Porque ellos sabían que lo que iban a hacer era algo que estaba en contra de la voluntad de Dios. Ellos comenzaron a edificar una torre que llegara al cielo. Lo que mucha gente no sabe de que esa torre representaba un portal para tocar las dimensiones del universo, para poder transportarse a otros mundos a través de portales. Pero no me voy a meter ahí ahorita. Así de que este Nimrod llegó a tener tanto poder con las tinieblas a través del ocultismo, de que era tan poderoso, tan seductor, porque sedujo a toda la humanidad que estaba bajo su imperio, de que la Biblia dice que Dios tuvo que bajar y cambiar su idioma, cambiar el solo lenguaje que tenían para que no entendieran, porque no había manera de hacerlo a ellos retroceder. Había tanto el poder de convencimiento de este Nimrod, de que los tenía subyugado bajo el poder del hechizo, bajo el poder de la manipulación mental. Y su esposa, que se llamaba Semiramis, la Biblia dice de que él murió. Bueno, la historia y también la Biblia dice que él murió.
y le nació un hijo que se llamaba Nimrod. Pero la historia de los tiempos babilónicos cuenta que Semiramis, que quedó viuda, quedó embarazada. Ella no dice de quién, en la historia, ella dice que ella quedó embarazada del mismo Tamuz, como que Nimrod se le apareció porque ellos hicieron pensar a todas las que estaban bajo su imperio de que Nimrod era el dios sol, el dios verdadero al que ellos adoraban. Ellos comenzaron a adorar al sol como el dios único y que Nimrod era el representante de ese dios sol encarnado. Semiramis era la diosa luna, ella era la reina del cielo. Así fue que comenzó toda esta historia a tejerse. La historia de Semiramis cargando a Tamuz, el niño en su brazo, amamantándolo. Esa es una imagen que usted lo puede buscar en la internet y lo tienen en Japón, en la China, en Tailandia, en la India y en todos los lugares donde hay tanta idolatría, como la India, que tiene más de 3 millones de dioses. Uno de sus ídolos principales es la mujer india o de la hindú con un bebito, con un montón de brazos, amamantando a un bebito. ¿De dónde vino la misma imagen? ¿De dónde viene la misma figura, la misma idea que tiene Japón, que lo tiene la China, lo tiene en los países de Asia Menor? Así que yo quisiera decirle de que esta religión babilónica que se impuso sobre toda la tierra existente en ese tiempo, crearon una sola religión, una sola creencia, una sola adoración oculta que no adoraba al verdadero Dios. A Dios le causó tanta indignación que los tuvo que dispersar sobre toda la tierra, hablando diferentes idiomas para que no se entendieran. Así fue que comenzó la adoración de esta reina del cielo con este niño entre brazos. ¿Qué fue lo que sucedió durante los tiempos después que la iglesia era perseguida por la iglesia universal que estaba en Roma? Para poder unificar a las demás naciones que estaban en toda Europa, que era el mundo conocido, todo lo que era Europa y todo lo que era Asia, para poder unificarlo bajo el mismo imperio romano, lo único que hicieron que comenzaron a cambiar los nombres, porque encontraron tanta similitud de la misma diosa con el niño cargando en brazo. Y lo único que hicieron ellos era cambiar el nombre, cambiar lo que estaban haciendo y que la gente siguiera haciendo su misma adoración, lo único con un nuevo nombre, con un nuevo calendario basado al nombre que se estaba cambiando. Así fue que comenzó toda esta historia. Yo le estoy hablando de historias de miles de años en segundo. ¿De dónde vino esto del árbol de la Navidad entonces? Porque ya el domingo pasado hablé el día en que nació Cristo. No me voy a enfocar en eso hoy. Pero me voy a enfocar qué representa el árbol de Navidad. Conforme a la escritura del Antiguo Testamento, por la cual yo te voy a dar varias referencias, tú léelo a tu tiempo. Deuteronomios 12:2, Primera de Reyes 14:23, Segunda de Reyes 16:4, 17:10 y Ezequiel 6:13. Ahí tú vas a mirar estas referencias bíblicas respecto a este árbol verde asociado con idolatría y el culto falso, respecto de que se decía de que el árbol verde representaba la resurrección de Jesucristo. No hay ninguna base bíblica que se nos diga que tenemos que nosotros usar el árbol como un símbolo de la resurrección de Cristo. Yo te voy a mostrar, conforme a la escritura, de que esto es una mentira y una doctrina satánica que se vino tejiendo muy concienzudamente a través de la iglesia universal que venía persiguiendo a la iglesia de Jesucristo.
para poder unificar las naciones paganas. Cambiaron solamente los nombres. Así de que el árbol verde, según las tradiciones romanas, las tradiciones griegas y las tradiciones cananeas que el pueblo de Israel llegó a adorar al árbol verde, se decía que estaba representando la reencarnación del rey o del emperador Nimrod a través de su hijo Tamuz. De que ella, Semiramis, dijo que ella había quedado embarazada sobrenaturalmente de Nimrod y que su hijo Tamuz era la reencarnación de su marido, el dios Sol. Si usted mira, todo esto es una similitud hasta el día de hoy, porque hasta el día de hoy todavía se adora al dios Sol. Mucha gente que no lo sabe, cada vez que usted participa de la Eucaristía, de cada vez que usted participa, la gente que participa de lo que es la hostia, usted está adorando el dios Sol y lo están pactando cada vez que le ponen el símbolo circular en su lengua. Así de que, ¿qué es lo que sucede? La Biblia prohíbe rotundamente que es una abominación que nosotros adoremos a los elementos terrenales. No podemos adorar ninguna piedra, no podemos adorar ningún árbol, no podemos postrarnos ante ninguna cosa creada por Dios. Por más que tenga el nombre de arcángel o de ángel, hay mucha gente cristiana todavía que se dice ser cristiana y todavía le gusta tener figura de ángeles y arcángeles, y la Biblia dice que eso es abominación, porque son portales para entidades que usan esas figuras para poder entrar a las casas y fragmentar el alma de los cristianos. Sé de dónde vino este concepto acerca del árbol verde. Dios le prohibió rotundamente al pueblo de Israel que cuando entrara a la tierra prometida no siguiera las costumbres de los cananeos, porque era abominación a Jehová toda la idolatría que ellos tenían. Así de que te voy a leer solamente unos versículos y vamos a ir un poco después a la historia de que el árbol verde no representa la reencarnación como se nos dice y se nos enseña que el árbol verde tiene que ver con la resurrección de Cristo. Es una mentira. Es una abominación a la palabra de Dios y al Cristo resucitado, a la cual tú y yo servimos, si es que Cristo resucitado es tu Dios. Ezequiel capítulo 20. En el libro de Ezequiel capítulo 20 vamos a mirar una advertencia que Dios le da al pueblo de Israel a través del profeta Ezequiel de algo que a él no le agrada. En la Reina Valera, cuando habla del árbol frondoso, en el versículo original del hebreo, no es árbol frondoso, es árbol verde. Así que vamos a mirar y leer los dos versículos, Ezequiel capítulo 20, versículos 27 y 28. Dice: por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y diles: así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me enfrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Mire lo que dice la Escritura, de que los ancestros del pueblo de Israel que ya estaba en Canaán, sus ancestros cometieron rebelión contra Dios, y el Señor les va a mostrar cuál era la raíz de esa rebelión. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dárselas. Y miraron a todo collado alto. Collado alto quiere decir, miraron a todo monte alto. Y dice, y a todo árbol frondoso o árbol verde. Y dice, y ahí sacrificaron sus víctimas. Y ahí presentaron ofrendas que me irritan. Y ahí pusieron también su incienso agradable, y ahí derramaron sus libaciones. Dios le comienza a mostrar a través del profeta Ezequiel a una generación que no sabía los pecados que los ancestros habían hecho contra Dios, que ellos venían practicando de generación en generación, pensando que era algo
basado conforme a la Escritura. Y Dios le muestra que su tradición no era más que una rebeldía contra Dios, en contra de los mandamientos que Dios estableció antes que ellos cruzaran el Jordán. Lo voy a volver a repetir y te voy a decir por qué hay cristianos. Y no te voy a decir que te estás condenando porque tú tienes un árbol verde. Porque el problema no es en sí ese árbol verde. El problema es lo que hay en el corazón. Porque Dios mira lo que hay en el corazón. Si estás conectando el árbol verde con Jesucristo, ahí está el problema. Porque al conectar el árbol verde con Jesucristo, estamos transgrediendo la palabra de Dios. Porque Jesús no nació el 25 de diciembre. El 25 de diciembre fueron cuando comenzaron a través de las diferentes culturas. Las diferentes culturas babilónicas, egipcias, es de que se celebraba el 25 de diciembre a diferentes deidades que le llamaban las deidades solares. Las deidades solares. ¿Quiénes eran las deidades solares? Osiris, Júpiter, Mitra. Están los nombres también de la religión hindú, japonesa, iranés. Todos celebran el 25 de diciembre el día de nacimiento de sus dioses solares. ¿Quiénes celebraban los romanos? Celebraban a Júpiter, el dios solar. El dios sol, ellos le llamaban el dios invencible. Ese es el dios principal hasta el día de hoy de los romanos y de la iglesia universal que está en Roma. El Dios invencible ellos le llaman. Dioses solares. Y la Biblia dice en el libro de Hebreos que el pueblo de Israel irritó a Dios con la estrella de su dios Renfán cuando el diácono Esteban estaba defendiéndose delante de los fariseos y delante de los sacerdotes antes que lo apedrearan. Y él le dice, ustedes son como sus padres. Nuestros padres que cometieron pecado en el desierto no quisieron dejar los dioses egipcios. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. Léelo, ahí está en el libro de Hechos. Así que dice la Biblia, por tanto Hijo de Hombre habla a la casa de Israel. Estoy hablando en Ezequiel capítulo 20, versículos 27 y 28. Hijo de hombre, habla a la casa de Israel y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me afrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Y mire, está hablando Jehová Dios el Padre. No está hablando el profeta. El profeta está siendo inspirado por el Espíritu de Dios. Y dice, por tanto yo los traje a la tierra la cual juré, dice, la cual había alzado mi mano, jurando que había de dárselas. Pero ellos miraron a todo collado alto, a todo monte alto, a todo árbol verde. Y ahí sacrificaron sus víctimas y se presentaron ofrendas que me irritan. Y ahí pusieron también su incienso agradable y ahí derramaron sus libaciones. En los tiempos de Osiris, en los tiempos de los romanos, era costumbre que cuando ellos celebraban el 25 de diciembre, el día en que había nacido el dios Nimrod, en la reencarnación del dios Tamuz, porque todos sabían esa historia, lo único que ellos le cambiaron nombre. Ellos celebraban el día de nacimiento y la reencarnación de su propio Dios. El 25 de diciembre. ¿Cómo celebraba los romanos el 25 de diciembre? Lo celebraban una semana antes. Lo celebraban con pompas, con borracheras, celebraciones y tenía que haber muchas orgías. Ellos celebraban y lo celebran hasta el día de hoy. Celebran la misma fiesta pagana que también lo celebran los griegos. En las partes más remotas, todavía en los tiempos egipcios, griegos y romanos celebran la misma tradición
de hace más de 3.000, 4.000 años atrás. ¿Cómo se le conoce en Roma a esta fiesta de invierno que es en diciembre? Se le conoce como la fiesta o la celebración Saturnalia. ¿Qué es la celebración Saturnalia? Celebrando al dios Saturno. No solamente Júpiter, sino a Saturno. Porque Saturno era otro nombre de Nimrod, otro nombre de Tamuz, que le llaman también el dios escondido. ¿Cómo se celebraba? Como le digo, ya ves que van cambiando de nombre. ¿Cómo celebraban? Uno le decían Júpiter, otro es Saturno. Los griegos creo que le llamaban Júpiter, perdón si me dije que eran los romanos. Los griegos creo que le llamaban Júpiter, Saturno le decían los romanos. Así de que, si usted mira entonces en la historia, y ahí está, lo puede buscar, no está escondido. Ahora la internet está accesible a todos, así que no tiene excusa que usted no puede y no sabe porque nadie se lo ha enseñado. La Saturnalia era la celebración de lo que le llamaban la natividad, que era el día en que nació su dios solar. Lo celebraban con un árbol verde, con un pino generalmente, porque el pino representa el árbol que permanece verde casi todo el tiempo. Por lo tanto, el pino es un símbolo de la reencarnación. Eso significa el pino. ¿Y qué es lo que hacían? En los tiempos romanos, los emperadores que se consideraban también dioses, ellos se mandaban de uno a otro entre embajadores, diputados y todo lo que estaban en la asamblea de la corte del emperador. Ellos se mandaban regalos para sus conquistas. Cuando el imperio romano comenzó a seguir a la iglesia cristiana y comenzaron a matar a los cristianos, a martirizarlos, se enviaban regalos entre uno a otro, entre los generales, entre el emperador, entre sus legisladores. Se intercambiaban regalos. Era una costumbre intercambiar regalos en forma de una celebración de victoria. Así de que esto de regalo no es nuevo. ¿Qué es lo que se hacía? Se ponía debajo de un árbol, símbolo de la resurrección, símbolo de que el emperador vivía para siempre. Acuérdense que los emperadores eran adorados en el imperio romano. Así comenzó todo esto. Cuando vino la iglesia universal, que comenzó a regir a través del imperio romano sobre toda la humanidad, ellos solamente le fueron cambiando el nombre. Y para poder cristianizar a los países paganos que adoraban a sus ídolos, y la única manera de poderlo unificar era cambiando el nombre. Y le pusieron de que Jesús no era Nimrod ni Tamuz, era Cristo ahora. Ellos le cambiaron el nombre. Lo único que le dijeron, ustedes pueden seguir con sus dioses, pero ahora ya no se va a llamar Tamuz, Nimrod, Júpiter ni Saturno. Ahora se le va a llamar Cristo, porque nosotros somos el imperio y nosotros somos la religión del imperio. Así fue como comenzó a imponerse 300 años después de Cristo a través del papa que yo le mencioné la semana pasada. No tengo ahorita mis notas aquí. Los dos papas que uno lo hizo ley y el otro lo decretó. En el año 354 después de Cristo. Y desde ese tiempo para acá han pasado siglos de siglos, que se ha hecho tal costumbre de que está tan erradicado dentro de la iglesia, dentro del cuerpo de Cristo, que lo que no nos damos cuenta es que cuando usted pone un árbol verde en su casa, fíjese bien lo que le estoy diciendo, no le estoy diciendo que lo estoy condenando, sencillamente que hacemos cosas a veces por costumbre, pero una vez que viene la revelación de la palabra está en usted, si usted sigue bajo la revelación de la palabra o sigue haciendo lo que usted quiere seguir haciendo. Pero cuando usted pone un árbol en su casa, conectando ese árbol con el día en que nace Cristo o el día en que Jesús resucitó, porque representa resurrección, entonces usted le está empoderando
al ídolo que está detrás de esa celebración, que es el ídolo de Saturno o de Júpiter o Nimrod o Tamuz, cualquiera como usted le quiera llamar. Pero no es el Cristo, porque nuestro Cristo no está muerto. Nuestro Cristo está resucitado, sentado a la diestra del Padre, esperando que cada hijo de Dios, cada hija de Dios se levante con poder y autoridad y subyuga a los enemigos de Cristo bajo nuestros pies de cada uno de nosotros y presentárselo a Cristo como un botín de guerra. ¡Aleluya! Es tiempo que nosotros nos despertemos y ya dejemos de ser cristianos que estén comercializando con nosotros. Yo venía manejando y se me viene un canto que a mí me cautivaba mucho, me hacía llorar, especialmente cuando yo tuve que dejar mi tierra, mi país, a los 15 años, huir de un país a otro por la guerra, por la persecución. Y oír este canto, esa canción popular que se oía mucho en diciembre. Tú que estás alejado de tu hogar, tú que estás lejos de tu familia, ven a mi casa ahora en esta Navidad. Eso me mataba a mí el alma. Me hacía llorar pensando en la familia, pensando en las amistades que se quedaron, aquellos que murieron bajo la guerra. ¿Tú crees de que Dios desea que nosotros como hijos de Dios estemos sujetos todavía bajo las herramientas de este sistema mundano que manipula los sentimientos y las emociones, especialmente en este tiempo donde miles de personas se suicidan por la soledad y por el sentir que no están con la familia, tan lejos de su familia? Aquellos que están presos, aquellos que fueron secuestrados, aquellos que conocen que esta es una época que pasa la gente con su familia. En vez de ser un momento agradable, se torna cada día más pesado. Pero es porque se ha comercializado y es un engaño. Jesús no nació el 25 de diciembre. Y ustedes que son líderes que me están oyendo, Dios lo va a hacer responsable a cada uno de nosotros, siendo líder, que no digamos la verdad, por el miedo que la gente se nos vaya de la iglesia. Dios nos libre del castigo que viene a nosotros como líderes si no decimos la verdad al pueblo de Dios, que siguen todavía cauterizados por costumbre, no solo de hombre, sino costumbre por doctrinas satánicas y diabólicas que han esclavizado, porque estamos empoderando una potestad que ha venido gobernando y esclavizando a la humanidad. Nosotros no estamos celebrando a través de un árbol, de un pino verde, el símbolo de Nimrod, donde hacemos revivir a su hijo encarnado que se llama Tamuz. Por eso le ponen esos globos rojos que representan la Saturnalia, representa el dios Sol, la reencarnación de su hijo. ¿Se da cuenta cómo es todo esto? Les enseñan, nos están enseñando esto en nuestras iglesias. No. Yo era uno que para esta época, yo era que salía corriendo a comprar un árbol de pino, traerlo arriba de mi carro, en mi camioneta, adornarlo. Teníamos siempre todo el adorno, pero en nuestros corazones el Cristo resucitado no estaba gobernando. Habían cosas que yo voy a hablar de mí, que yo hacía que a Dios no le agradaba. Mi actitud, mi carácter, mi temperamento, la actitud con mis hijos, con la que era mi cónyuge en ese tiempo. Imagínense, cosas que hicimos que no está de acuerdo a la palabra. Y ahora nos damos cuenta de todos los errores que hemos cometido porque estamos bajo una ceguera espiritual, siendo cristianos, porque estamos empoderando a un espíritu y una potestad que agarra fuerza, pero agarra fuerza más de la iglesia cristiana, del cuerpo de Cristo, que siendo hijos de Dios, seguimos nosotros con esta tradición, los estamos empoderando más fuerte que la gente que no tiene a Dios. Porque ellos lo empoderan a través de su idolatría. Nosotros lo empoderamos también a través de rendirle culto, poniendo esta conexión con el Cristo resucitado que sabemos que no tiene ninguna validez.
Le voy a volver a leer el versículo. ¿Por qué? Por tanto, hijo de hombre, habla a la casa de Israel y dile, así ha dicho Jehová el Señor. Aún en esto me enfrentaron vuestros padres cuando cometieron rebelión contra mí. Porque yo los traje a la tierra sobre la cual había alzado mi mano, jurando que había de dársela, mirando a todo collado alto y a todo árbol verde, y ahí sacrificaron sus víctimas. Ahí presentaron ofrendas que me irritaron, pusieron también incienso agradable, y ahí derramaron sus libaciones. Voy a leerte Jeremías 2:20. Y vamos a mirar qué dice Jeremías 2:20 con respecto a esto del árbol. Espero que esta palabra te esté trayendo una bendición y una revelación, y depende de ti qué vas a hacer. Yo ya no lo celebro, ya no corpo árbol, porque yo ya no quiero ser una persona que esté empoderando una potestad. ¿Y cómo yo voy a ir a liberar a personas de potestades, de principados, de tronos, de dominios, de hueste espiritual de maldad, si yo lo estoy empoderando con una celebración pagana? Si Babilonia no sale de tu corazón, no tienes poder para vencer a Babilonia afuera. Jeremías capítulo 2, versículo 20. Dice así la escritura. Porque desde muy atrás rompiste tu yugo y tus ataduras, y dijiste, no serviré. Con todo eso, sobre todo collado alto o monte alto, y debajo de todo árbol verde, te echaste como una ramera. Dios le está hablando aquí al pueblo de Israel que se prostituyó espiritualmente cada vez que celebraban ellos debajo de todo árbol frondoso la reencarnación. Cuando ellos celebraban su sacrificio y su ídolo a sus dioses, al rey o al imperio o a esta potestad que se le conocía como Nimrod o Tamuz. Dios no quiere que nosotros, como hijos de Dios, sigamos todavía atados a tradiciones y costumbres paganas, saturadas por potestades, que nosotros estamos empoderando en nuestras propias casas, porque lo metemos a nuestras casas. ¿Te das cuenta qué es lo que estamos haciendo cuando nosotros lo metemos a nuestra casa? ¿Cómo queremos nosotros limpiar nuestra casa de toda infección espiritual si nosotros mismos estamos celebrando una fiesta pagana hecha por los sacerdotes de los escandinavos, que se les conocía como los celtas? Es una palabra que mucha gente no sabe. Estos escandinavos, ellos celebraban a través de la adoración de los árboles. Ellos adoraban lo que era esto de la Navidad. Adoraban el árbol como un dios reencarnado de sus dioses solares. Dios no quiere que nosotros sigamos cometiendo el mismo error. Los escandinavos y otros pueblos, ellos lo que celebraban este árbol, que ellos los empoderaban y se les y a través de la Iglesia Universal Católica, ellos lo único que dijeron que era el árbol de la Navidad. Y le comenzaron a poner que Jesús había nacido el Dios Sol. Y hablan ¿y qué es lo que hacen? De la estrella que se le apareció a los astrólogos que vinieron de Babilonia y que trajeron en los camellos oro, incienso y mirra para que cuando naciera el Hijo del Dios Altísimo. ¿Qué es lo que hicieron ellos? Comenzaron a poner arriba de todos estos pinos la estrella que supuestamente ellos dicen se le apareció, la estrella de Belén. Así comenzó todo esto. Pero no es nada más que el culto al símbolo del sol. Y es lo que nosotros no queremos seguir cometiendo. Ya es tiempo que ya dejemos nosotros los líderes, pastores, de estar engañando al pueblo de Dios y prediquemos la verdad. No importa, mucha gente, ¿sabe por qué mucha gente no lo predica? No quiere que la gente se enoje. Pero ¿qué quiere usted? ¿Enojarse
y no entrar al cielo porque hemos cometido adoración idólatra estando adentro de la iglesia? Yo prefiero que usted se enoje conmigo, pero verlo allá en el cielo conmigo, recibiendo su galardón y que yo haya hecho mi trabajo. Y no de que, ay, porque se va a enojar, no le voy a decir la verdad. Dios, hoy hablamos en el servicio. Ay de aquellos pastores que abandonan, dice, a su grey, a su ganado, a sus ovejas. Ay de esos pastores que abandonan por amor a ellos mismos, por amor al dinero, por amor a que la gente no se les vaya. Deuteronomio, voy a leer qué es lo que dice Deuteronomio, capítulo 12, versículo 2. Y en un momento vamos a comenzar a orar. Y vamos a orar para romper toda idolatría que hay en nuestros corazones, que a Dios no le agrada. Idolatría que estamos cometiendo todavía como hijos de Dios. Y estamos empoderando a potestades. Por eso Pablo dice, no es posible que haya yo trabajado en vano. No es posible. Pablo no lo podía creer. De que los gálatas, que también estaban bajo una fuerte sistema idolátrico, tanto romanos como griegos, sucumbieron siguiendo los tiempos, los años, los días y los meses. Oh, la presencia de Dios está aquí. Aleluya, en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre que es sobre todo nombre. Yo siento que hay personas ahorita que están siendo liberadas sin ni siquiera estar orando. Hay personas ahorita que están recibiendo liberación de parte de Dios porque entró la verdad. Y escrito está, conocerás la verdad y la verdad te hará libre. 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 Aleluya. Hay gente que están siendo ahora liberadas porque el velo ha caído. En el nombre de Jesús. La autoridad del Cristo vivo está aquí. En el nombre que es sobre todo nombre. Recibe en el nombre de Jesús. Si tú estás siendo, de aquí siento, hay gente que está sintiendo aquí del estómago, algo que se está rompiendo en tu ser. Aleluya. Porque te has dado cuenta que hemos infringido la palabra de Dios porque no nos han querido enseñar. Por temor a que nos ofendamos. Por temor a que nos vayamos de las iglesias. ¿Por qué tú crees que Dios hizo todo, permitió todo esto de la pandemia? Dios está cansado de la manipulación. Dios está cansado de la tiranía y la brujería que ha entrado dentro de la iglesia. Deuteronomio 12:2. Destruiréis enteramente a todos los lugares donde las naciones que vosotros heredasteis sirvieron a dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol verde. Wow. ¿Te das cuenta que Dios asocia este árbol verde con la idolatría? ¿Con adorar a otros dioses? ¿Qué falacia más tremenda nos metieron a nosotros desde el año 350 hasta el día de hoy, 2020 casi que vamos a entrar? 21 ya. Perdón, 2021. Ya vamos a entrar al 2021 y todavía estamos siguiendo tradición idólatra. Imagínense, de siglos y de siglos que se nos ha metido y que hemos venido observando que es más fuerte la tradición y la cultura que la palabra de Dios. Para que te des cuenta de que esto no es juego, esto es real. Esto no es solamente celebrar un día de Navidad, no. Estamos celebrando cosas que estamos empoderando a potestades, principados. Destruiréis, dice, enteramente a todos los lugares donde las naciones que vosotros heredáis, dice, heredaréis, sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos, sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso o verde, como dice en el original. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a seguir haciendo? Mucha gente dice, ay, pastor, es que ese es el día en que se reúne mi familia. Pues reúnase. No deje de hacerlo.
Porque es más fuerte la costumbre, ¿verdad? Reúnaselo, pero ya no lo haga. Ya no lo haga con la intención de que es el Cristo. Ya no lo haga de que es el día en que nació Jesús. Porque entonces estamos invalidando la palabra de Dios. No lo estamos haciendo para celebrar de que nació el Hijo de Dios. Porque Jesús, el domingo pasado, yo le expliqué, Jesús no nació en diciembre. No nació en invierno. Nació en primavera. ¿Qué vas a hacer? Hay otras fechas que se celebran a nivel mundial, que se le cambió el nombre, pero son fiestas a los ídolos de los dioses solares. Ritos que se nos metieron con tal de unificar una iglesia. No importa si seguías adorando a tu Dios, solamente se le cambió el nombre. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer ante esta palabra que el Señor te está dando? Es opción tuya. Así de que yo te quiero leer el libro de Gálatas, algo que he venido hablando y enseñando. Mira bien, te voy a leer otra vez Gálatas 4 del 8 al 11 y después te voy a leer Gálatas 5 y con eso termino. Ciertamente, en otro tiempo, no conociendo a Dios, ahí estábamos tú y yo, servíamos a lo que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien dice Pablo, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos o herramientas a los cuales te quiere volver a esclavizar? ¿Te das cuenta que si nosotros seguimos estas tradiciones paganas, estamos esclavizando nuestra alma y nuestro espíritu? Por más que tú no lo quieras ver, es verdad. No hay nada más peor que una persona que no quiere ver lo que no quiere ver. Dice Pablo, dice, ustedes todavía guardan los días, los meses, los tiempos y los años. Me temo, dice, de vosotros, que yo haya trabajado en vano con vosotros. Pablo estaba con un corazón totalmente adolorido, diciendo, me da temor que yo haya trabajado en vano, que haya trabajado y no haya visto los frutos que deberían de haber dado. Me temo que todo lo que hice de nada sirvió. Eso es terrible, hermano. Esto es terrible de que líderes estén dando la vida por ti. Pero nuestro corazón, y eso es lo que hablé hoy, le invito que mire la enseñanza que hoy se va a subir en YouTube. El camino de Caín. Búsquelo, más al rato lo subo. En el nombre de Jesús te va a bendecir tremendamente como nos bendijo a nosotros. Así que yo te quiero leer lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 5, versículo 1. Estad pues firme en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Esa es una responsabilidad que Dios te está dando a ti y a mí. No viene del Espíritu de Dios. No es nuestra responsabilidad. Mantengamos firme esta libertad con que Cristo nos hizo libre y no esté otra vez sujeto al yugo de esclavitud. Padre, en el nombre que es sobre todo nombre, vengo ahora levantando a cada hombre y a cada mujer que me está sintonizando a través de la radio y las redes sociales. Padre, en el nombre de Jesús, venimos ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, que si nosotros nos hemos sometido otra vez al precepto de hombres, rudimentos, esclavitud de los hombres, esclavitud religiosa, que nos perdones. Venimos ahora renunciando a todo aquello que le hemos dado poder, que le hemos dado legalidad con nuestras acciones,
que le hemos dado legalidad con nuestra adoración en nuestros corazones, sentimientos, raciocinio. Ahora entendemos tu palabra, Señor. Venimos, Señor, rompiendo toda acta y decreto que le ha dado legalidad al enemigo de atar nuestra vida, de que tengamos todavía escasez, enfermedades, discordia, que no podamos ver el poder de tu gloria manifestarse como debería de ser en nuestra vida, porque hemos abierto puertas a través de costumbres, a través de paganismo, a través de preceptos que se nos ha dado. Padre, perdónanos ahora. Vengo rompiendo en el nombre de Jesús acta y decreto que nos ha dado a nosotros la legalidad para que Satanás siga atacándonos. Se lo dimos ahora a Satanás, se lo quitamos. En el nombre de Jesús, declaramos que se rompe toda acta y decreto escrito en piedra, en metales, en los elementos de la tierra, en todos los elementos terrenales. Ahora se rompe acta y decreto que yo le he dado legalidad en mi corazón, con mi adoración, por mi falta de entendimiento o más rebeldía o ignorancia. Ahora son revocados, anulados y abortados en el nombre de Jesús de Nazaret. Y lo declaro ahora, que las personas que me están oyendo, lo declaro libre. Libre, se rompe esa acta de decreto en tu vida. Ahora en el nombre de Jesús. Esperamos que esta palabra sea de bendición en tu vida. Compártelo. De gracias recibimos, de gracias te debemos que dar. Que Dios te bendiga grandemente. Desde tiempos atrás, la radio ha evolucionado y nosotros no nos quedamos atrás. 98.9 FM, la radio para adorar. Donde el Espíritu de Dios está.